everyone, and welcome one more time to a new lesson with me, Miss Gladys. In today's lesson, I'm gonna teach you the difference between que and cual. I'm going to explain this video totally in Spanish, so I can help you to understand Spanish better, so you're gonna improve faster. So what I recommend, if you're new, if you're a beginner, and you still don't understand too much Spanish, you can activate subtitles in English. And if you are already a little bit more advanced and you feel like you understand a lot Spanish, but probably you still are not able to answer to speak, don't worry, that's totally normal. I recommend you to activate Spanish subtitles, so you can match what I'm saying with the words you are reading, and it's going to allow you to avoid translation, which is very, very good to advance. So let's get started. Vamos a comenzar con la palabra que. Que se utiliza para preguntar la definición de algo. Supongamos que alguien ha dicho una palabra que no conoces. No sabes qué significa. Necesitas el significado de esa palabra, la definición. Entonces vas a preguntar con qué. Por ejemplo, alguien dijo la palabra arepa. No sabes qué es arepa. Necesitas preguntar. Vas a decir, ¿qué es arepa? ¿Qué es arepa? Entonces, ¿qué más? Verbo es más arepa. O la palabra que no conozcas. Entonces, la respuesta va a ser una definición y te van a decir que la arepa es un plato típico venezolano, que los venezolanos adoramos la arepa, que fuimos criados comiendo arepa. Por ejemplo, yo desayunaba y cenaba arepa. No es aburrido porque puedes cambiarle el relleno. Hoy en día, como adulta, no como arepa todos los días, pero el desayuno del domingo tiene que ser arepa para mí. Siento que la necesito. Si un venezolano te invita a comer arepas, es porque te adora, te quiere mucho, te aprecia mucho. Así que si algún día un venezolano te invita a comer arepas en un restaurante, o mejor aún, las hace él mismo para ti, cocina para ti, valóralo. Siéntete especial. Las arepas son deliciosas. Atención, si la palabra que deseas saber es plural, necesitas cambiar el verbo por son. La estructura de la pregunta es signo de interrogación, más que, más son, más palabra plural, más signo de interrogación. Por ejemplo, ¿qué son tequeños? ¿Qué son tequeños? Ahora vamos con la palabra cual. Se usa para especificar algo. Necesitamos una palabra en específico, un nombre en específico. No necesitamos una definición. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¿Cuál es la capital de Venezuela? En este caso, tú sabes qué es capital. No necesitas una definición de capital. Tú necesitas saber cuál es la capital de Venezuela. Necesitas un nombre en específico. Entonces, la respuesta va a ser muy cortica y precisa. Caracas. La capital de Venezuela es Caracas. Es mi ciudad. Ahí nací. Entonces, la estructura es cuál más verbo es más una palabra con un artículo definido. Tiene que ser definido porque es algo específico. Si necesitas saber algo específico con una palabra plural, como por ejemplo, los países que limitan con Venezuela. Países es una palabra plural y estoy haciendo una pregunta específica. La estructura es signo de interrogación más cuáles. La palabra cuál cambia a cuáles.
más son, el verbo debe estar en plural, son. Este es el verbo ser, si no lo conoces, puedes ir a mi video y chequearlo. Más la palabra plural con los artículos los o las más el signo de interrogación. Por ejemplo, ¿cuáles son los países que limitan con Venezuela? ¿Cuáles son los países que limitan con Venezuela? Gracias por ver mi video completo. Por favor, comenta y suscríbete. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram. Nos vemos en la próxima clase. Chao.